5 de la tarde, 17 minutos. Ingresamos al segundo bloque de Comunicar para Ayudar y ahora vamos a hablar de un tema que a todos los jubilados y pensionados los tiene que ocupar y prestar atención. No preocupar, sí ocuparse y tratar de entender cuando por allí se habla de un proyecto de ley y algunas modificaciones, verle las dos caras de la situación, tanto las positivas como la negativa, para poder entender el contexto en el cual se plantean estas modificaciones. Y es por eso que hoy lo hemos invitado a Guillermo Segón, asesor previsional y presidente de la Fundación Salta, para entender un poco. Guille, muy buenas tardes, bienvenido. No, muy buenas tardes, gracias Cecilia por la invitación a este programa. Yo siempre vengo muy contento de este programa porque me gusta realmente el nombre del programa. Comunicar para ayudar. Porque si hay tanta información. Exacto. Y si hay algo que necesitan nuestros jubilados es la ayuda. La ayuda tanto del Estado, tanto de los legisladores, que seguramente vamos a hablar de ese tema, pero también de los comunicadores sociales, quienes conocen este tema y en esto resaltar toda tu trayectoria y todo esto que estás haciendo para los jubilados, porque esto ayuda. Y hoy la gente lo que necesita es ayuda. Y del Estado, lamentablemente, no recibe ayuda. Exactamente. Bueno, vamos a lo concreto. Se habló la semana pasada de tantas modificaciones que hoy propone la oposición y que, por supuesto, podría tener un veto por parte del Gobierno Nacional. En primer lugar, vamos a hablar del aumento. Se propone un aumento del 7%. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso yo lo veo muy mal en el sentido que el 7,5 se quedaron muy corto. Ya hay fallos en varias provincias, Saltan las dos cámaras, que la justicia está diciendo que la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en estos últimos 3 años, sobre todo en los 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández, los jubilados perdieron más del 40%. ¿Cuál sería para vos el porcentaje? Está entre el 40 y el 45. Esto muy lejos de lo que se propone. Por eso digo, los legisladores yo creo que viven en otro mundo. Realmente quienes presentaron este proyecto pueden tener buenas intenciones, pero no conocen la realidad del jubilado. Exacto. Están metidos, claro, cobran salarios mucho más altos que los jubilados y no entienden cuál es la situación. Y lo más triste es que ni siquiera van a hablar con los jubilados. Yo quiero que estos legisladores que presentaron el proyecto, estos que hoy son oposición, que en algún momento fueron gobierno y vetaron leyes, porque recordemos que Cristina vetó la ley del 82%, es decir, que no es primera vez que un presidente veta una ley para los jubilados. Entonces, yo critico primero la ley por ser poco inteligente. Creo que los legisladores ahora aprovechen que hay inteligencia artificial, ya que si no tienen la inteligencia para buscar una ley más razonable, que usar los mismos fondos pero pagarle más gente a la gente que necesitan, bueno, que recurran a la inteligencia artificial. Bien, entonces voy a decir que 7% es poco, tendría que ser un porcentaje más alto. Bien, claro, por lo menos que el Estado por ley reconozca que los jubilados han perdido el 40%, está bien, y que saquen un plan a pagar en 3, 4 años. Si el jubilado dice, yo perdí el 40% de mi haber, y sale una ley que me dice, este año me van a pagar el 7,5%, el año que viene me van a pagar el 10%, el otro año el 15%, y si en un plazo de 3, 4 años me van a pagar el 40%, entonces yo no voy a la justicia a hacer juicio. Bueno, pero eso sería en un país que nos garantice estabilidad, seguridad, respaldo. Pero las políticas, ¿no? Las políticas de seguridad social tienen que ser políticas de Estado. Política de Estado es que debemos planificar a largo plazo. Si no, vamos a vivir como vivimos hasta ahora, poniendo parches al sistema. Entonces, yo primero ataco la ley y también ataco el veto del Poder Ejecutivo. Es decir, la ley primero porque los legisladores saben que hoy no hay mucho fondo, entonces tienen que ser más inteligentes al momento de distribuir. El 7,5 se quedaron muy cortos. Con el tema del bono, siguen insistiendo con el bono. Yo hace ya varios meses que estoy insistiendo de que el bono hay que distribuirlo mejor. ¿Cómo sería? Exacto. Hoy hay más o menos 4 millones de jubilados que están cobrando la mínima. Entonces, de esos jubilados, no todos están en la misma circunstancia. ¿Cuál es el problema del gobierno? Que dice, bueno, todo lo que cobran la mínima yo le pago un bono de 70.000. Y resulta que dentro de esos 4 millones hay jubilados que viven muy bien y tienen ingresos de otro lugar, puede ser de su cónyuge. Voy a decir el cruce de datos. El cruce de datos. Para la situación socioeconómica. Porque el bono tiene una sentido de una ayuda de carácter alimentario. El bono salió porque con la jubilación mínima los jubilados no llegaban a fin de mes, pero no todos los jubilados a la mínima. ¿Vos estás convencido que si le sacaran el bono al que no lo necesita y se lo dan al que lo necesita, podría cobrar más? El doble.
podría cobrar de 70 a 140. ¿Por qué? ¿Y cómo a nadie se le ocurre esto? Y bueno, esto es lo que digo... Teléfono urgente a los senadores. Pero, yo esto quiero decirlo, yo hablé con diputados nacionales, que actualmente son diputados, para que planteen esto en las cámaras. ¿Qué pasa? No te escuchan. Y bueno, No están jugando, es lo que digo, están en otro juego, en un juego político, a ver quién, quién fuerza el brazo al otro. Claro. Va más a sus intereses que a los intereses de los jubilados. Claro. Entonces, a los jubilados que están escuchando este programa, yo les voy a dar 3 ejemplos. A ver. Es decir, una mujer que cobra jubilación mínima, pero el marido tiene una jubilación de 3 millones de pesos. Hoy el ANSES a esa mujer por cobrar mínima, a ese hogar le está ayudando con 70.000 pesos. Claro. Es decir, en un hogar donde entra 3 millones más la mínima, 3.300.000, el Estado malgasta ese dinero y le da a 70.000. ¿Por qué? Porque no se ha puesto a investigar el ingreso de las 2 personas. Vos sabés que para asignaciones familiares, el ANSES tiene todo un sistema que puede controlar el ingreso de los 2 jefes de hogar, digamos. Claro. En este caso los jubilados normalmente viven 2 personas y los 2 son jubilados. Exacto. Bueno, ese es el caso que a esa persona, yo digo, sacarle los 70.000, porque es un hogar que vive con más de 3 millones de pesos y puede llegar a fin de mes y puede vivir... Igual que pasa con, por ejemplo, el progresar, viste que una de las condiciones es que en el grupo familiar haya hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. Claro. En este caso, con un jubilado que tiene una jubilación tan fuerte... Claro, recordemos, el ANSES tiene todo un sistema que se llama evaluación de la situación socioeconómica de las personas, que con un botón pone mi número de CUIL y sabe exactamente cuánto gano yo, qué auto tengo, sabe, toda la información está registrada. Es decir, que lo que ANSES primero debe evitar es decir, que este bono llegue a la gente que entre ambos cónyuges no tenga un ingreso superior, por ejemplo, a 1 millón de pesos. Entonces, voy a decir, si entre 2 personas tienen cada uno una jubilación y no superan 1 millón de pesos, sí, o 700.000, eso lo verá el Estado, darle el bono. Claro. Yo te doy otro caso gráfico para que la gente lo vea. Una mujer viuda que cobra 2 beneficios, la pensión de su marido mínimo y la jubilación mínima, gana 600.000 pesos si sumo los 2 ingresos. Bueno, el Estado no le da el bono. Es decir, aquel que cobra 3.300.000 le da el bono y aquella mujer que se quedó sola, que cobra 2 beneficios mínimos, no le da el bono. Y por último ejemplo que doy, hay muchos casos, y hay muchos casos en Salta. Aguárdame un segundo, te interrumpo, por favor, quiero darle paso a una llamada telefónica, porque ustedes saben que este es el espacio de ustedes, para que nos podamos comunicar, para ayudarnos entre todos. Sí, muy buenas tardes, ¿a quién tengo del otro lado de la línea? Hola, buenas tardes, soy Luisa, buenas tardes Ceci, señor Segón. Bueno. Mi pregunta es relacionada con un compañero de trabajo que hemos trabajado en la misma empresa de transporte, que ya no está, se fundió, pero ellos nos descontaban todos los meses para los aportes jubilatorios, pero hemos trabajado 20 años, pero cerró la empresa, nos hicimos monotributista y cuando nos fuimos a jubilar nos damos con la sorpresa de que esta empresa, como 5 o 7 años, no nos hizo el aporte, cosa que eso tendría que ser problema de ANSES por no mandar de inspectores a verificar. La cosa que él pagó de contado los años esos que ya estaban pagados, que los tuvimos que volver a pagar y yo los hice en cuota. Cuando él se jubile y le salen los recibos de sueldo, a él le pagan un suplemento dinerario y a mí, por haberlo hecho en cuota, no. Ahora a él se lo sacaron, ya hace como 1 año, 6 meses más o menos se lo sacaron. La pregunta es, si a él le pagaban y a mí no, habiendo pagado ambos moratoria de una manera o de otra, ¿no me lo estarían debiendo a mí? Muy buena pregunta para ilustrar un poco la situación. Le voy a pedir a la persona que se ha comunicado, señora, por favor, corte la llamada, así dejamos la línea habilitada para otra consulta y vamos a contestar de inmediato. Sí. ¿Por qué no cobran el...? Bueno, el suplemento dinerario, vamos a recordar que en esta Argentina y en este país han salido tantas leyes que confunden al jubilado. El suplemento dinerario fue aquella ley
que estableció que aquellos jubilados sin moratoria, por eso me extraña que el marido sí hizo moratoria. Dice que pagó de una sola vez. Bueno, por ahí, al tener una sola vez, el ANSES lo toma como que ya tiene 30 años de aporte y no tiene moratoria. Entonces, esa es una ley que salió en el 2016, que a todo jubilado que no llegaba a cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil, le pagaban este suplemento. ¿Cuál es el problema? El salario mínimo vital y móvil hoy está muy bajo, pero es variable. Hay veces que el salario mínimo vital sube y el 82% es mayor a la jubilación mínima y ahí el ANSES paga el suplemento dinerario. El suplemento dinerario es solamente el suplemento para llegar al 82% del salario mínimo vital y móvil. Hay veces que lo cobra y hay veces que no lo cobra. Entonces, en este caso... a ella no le corresponde. Porque ella sí llegaba. No, pero no, ella hizo moratoria, entiendo yo. Al tener moratoria y pagarlo en cuota, no le corresponde el suplemento dinerario. Entonces, ahí es donde vuelvo y hago hincapié en esto. El Estado tiene que, en un Estado que está quebrado, que es cierto, y en esto yo le doy... digamos, la mano derecha al presidente, que hay que cuidar los recursos. Pero lo critico a este gobierno cuando no cambian el sistema del bono. El bono viene hace 2 años con este sistema de pagar 70.000 a todas las mínimas. Y es un error pensar que todos los jubilados de la mínima están en la misma situación económica. No es cierto. Hoy un jubilado autónomo, un director de una empresa, un director de una sociedad anónima, de una empresa grande, Salta, de jubilación cobra la mínima. A ese empresario que hoy tiene su empresa, que tiene un auto importado, que vive en un country, el ANSES le está pagando 70.000 pesos. Entonces yo digo una cosa, ¿por qué no usan la cabeza un poco, o si no, que recurran a inteligencia artificial, crucen datos y digan, bueno, si hoy pagamos 4 millones de jubilados el bono, si en vez de 4 millones yo empiezo a filtrar y me quedan 2 millones, en vez de pagar... los 70 le puedo pagar 140, sin gastar más dinero. Entonces acá viene una crítica a los funcionarios del Ministerio de Economía actual, al presidente y a los funcionarios de ANSES, que no cambien este sistema. Es más, había una ayuda muy importante del Estado Nacional, de gobiernos anteriores, que era la tarjeta alimentar. Yo creo que toda esta ayuda que llega a la gente de bajos recursos tiene que llegar a través de una tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque la tarjeta alimentar de alguna manera también le asegura al Estado en qué es lo que va a gastar esa plata. Si yo le voy a pagar 140.000 pesos en bono a un grupo familiar o a una jubilada o a un jubilado que no tiene recursos, tratar que lo utilice en gasto, en alimentos y en remedios, hoy, que es el gasto más importante que tiene hoy el jubilado. Entonces, en vez de pagar en efectivo la plata, yo volvería a eliminar el bono y daría la tarjeta alimentar, pero previamente a darle la tarjeta alimentar, hago el estudio de los que viven en ese hogar. Si son 2 jubilados, ¿cuánto cobra cada uno? Hoy hay funcionarios, es decir, por decirle, jueces, ministros que se han jubilado con jubilaciones especiales, que la mujer se jubiló con la mínima por la moratoria y están cobrando el bono. ¿Sí? Es una injusticia. Es una injusticia. Entonces, con la misma cantidad, entonces ahí el gobierno ya no tiene argumento para decir no hay plata. Plata hay, lo que hay que hacer es usarla bien a la plata. Claro. Guillermo, quiero volver sobre lo que decía la señora esta que nos había llamado recién, que nos decía que ella... Bueno, el comentario de ella es el comentario típico de todo trabajador. Yo no sabía que mi empleador no me hacía los descuentos y ella dijo en algún momento que esa es una falencia del ANSES de no hacer el control por no llevar a los supervisores. En realidad, a mí me gustaría también que hablemos no solo de la responsabilidad de ANSES, sino la responsabilidad de cada trabajador de llevar un control, ¿no? Exacto, sobre todo ahora que ya el ANSES tiene su página, tiene su historia laboral, una buena recomendación a aquellos trabajadores que están en actividad, que entren cada tanto a la página del ANSES solo con su clave de la Seguridad Social. Acá en este programa se le explica cómo entrar a la historia laboral. Y ahí van a ver si realmente le están haciendo los aportes y si el empleador lo declaró. Hoy pensemos, Cecilia, que el 50% de los trabajadores en Salta están en el sistema informal. Entonces, ese empleado que trabaja 8 o más de 8 horas no tiene obra social, no tiene ninguna cobertura de la Seguridad Social. Entonces, en esto sí, yo creo que antes de hacer la reforma previsional hay que hacer la reforma laboral. Lo que hablamos lo que ya habíamos hablado en un programa anterior. Insisto en que la reforma laboral debe ser previa, se debe
ver de qué manera el Congreso de la Nación, en vez de perder tiempo en este tipo de leyes, que saben que el presidente se la van a vetar, Claro. que hagan leyes más inteligentes, y yo creo que ahí el Estado no se la va a vetar. Esta chicana política, Y- pues están dando vuelta. Y también se me viene otra pregunta a la cabeza. ¿Moratoria, sí o no? ¿Continúa No. moratoria o no? No, las moratorias hoy, Cecilia, continúan. Hoy están vigentes las moratorias. Pero no entran todos. Y solo aquellos que cumplen la edad. Es decir, si yo tengo 59 años y soy mujer y me falta un año, tengo que ir ahora a ingresar a la moratoria. Recordemos que lo único que se eliminó en el sistema de moratoria Son los que tienen la edad. pero sobre todo que me descuenten la jubilación, que me descuenten la deuda de la jubilación. Pero si yo hoy me falta un año, me faltan 2 meses para jubilarme, y yo tengo la plata y la cancelo de contado, me voy a poder jubilar. Ahí hagamos un pequeño paréntesis para que la gente entienda. Bueno, yo acá lo expliqué en su momento, que en algunos casos conviven dos leyes y las mujeres pueden, digo mujeres porque son las Sí. que más posibilidad tienen, de comprar con dos moratorias. Con 2 moratorias. Hablemos de la 24.476, que muchos la conocen como la ley vieja. Exactamente. Esa más o menos, ¿cuánto se paga por mes? 1000. ¿Cuánto será el descuento? Es decir, por año pago 1.000 pesos, y si yo quiero pagar 10 años, pago 10.000 pesos una sola vez y compré 10 años. Es regalado. Hoy Baratísimo. una mujer que tiene 59, 66, digamos que le faltan próximos meses para cumplir los 60, puede comprar hasta 10 años, porque Sí. esa ley va desde que cumple los 18 años la persona hasta el 93. Una persona que está cerca de los 60 años va a poder comprar 10 años solo con 10.000 pesos pagado una sola cuota. Esa es una ley. ¿Y Esa la es. otra? La otra ley, que son años posteriores al 93, es sí Esa es más más cara, cara. pero es similar a lo que se paga hoy un monotributo. Se paga casi 30.000 pesos por mes, que representa unos 330.000 pesos por año. Yo quiero comprar 10 años, Sí. ya me salen 3 millones, comparando con la otra moratoria que es solo 10.000. Es decir, la diferencia ¿Sabes qué es... estoy notando yo, Guillermo, en este último tiempo en el contacto con la gente? A mí se me acercan muchas mujeres a partir de los 55 años y me piden un consejo. Me dice, ¿qué hago? ¿Compro por moratoria lo que me falta o me inscribo como monotributista? Yo diría las dos cosas. Yo diría que... ¿Pagar simultáneamente? pagar el monotributo. Sí. El monotributo, hoy tenés monotributos de 10.000 pesos, de 16.000 pesos, y pagar, recordemos que cuando uno paga moratoria, paga Hacia años para atrás. Entonces yo empezaría, si yo soy mujer, tengo 55 años de edad, yo sé que me faltan 5. Entonces empiezo a pagar monotributo, si yo pago esos 5 años voy a tener 5 años. Claro. Después, para atrás, compraré en todo lo que pueda, 10 años en la moratoria vieja, que pago 10.000 pesos, ya tengo 15. Sí. Si tengo hijos, sumo mi hijo, y la diferencia solamente la compraría por la moratoria nueva, que es 330.000 pesos por año. Esos 330.000 pesos por año no necesita cancelarlo de contado. Va a poder cancelarlo dentro del plazo hasta antes de cumplir los 60. Si yo tengo 55... puedo tener una deuda de 3 millones de pesos, pero tengo 5 años para pagar. Y la vas pagando como podés. Como pueda. No tengo cuotas, yo puedo ir cada 6 meses y pagar 1 millón o Exacto. 500.000 pesos. Es cierto que se va actualizando el monto por inflación, pero bueno, hoy por suerte la inflación no es muy alta. Importante también, Guille, decirle que las personas que se jubilan con moratoria están condenadas a la mínima. Exactamente. No piensen Bueno, que después pueden pedir reajuste a ver, porque es otra de las consultas. Bueno. Me decían, yo tenía buen trabajo, tenía un buen sueldo, nada más que, bueno, tuve 20 años de aporte y la empresa cerró. Tuve que luego inscribirme como monotributista. ¿Por qué me bajan el sueldo? Claro, ahí depende la calidad de años. Si una persona tiene 20 años en relación de dependencia y los sueldos han sido superiores a la mínima, es decir, recordemos hoy un salario mínimo es de 300.000 pesos, salario mínimo vital móvil, Sí. una empleada de casas particulares está más o menos en ese valor. Ahora, si yo trabajé en un municipio que hoy los sueldos pueden estar arriba de 600, 700.000 pesos, si yo tengo 20 años, así ponga 10 años en moratoria, capaz que no me jubilo con la mía, me jubilo con un poquito más. Ahora, si yo tengo 10 años en moratoria y en relación de dependencia y compro 20, ahí sí, al ser mayor la cantidad que estoy comprando, voy a entrar en la mínima. Pero la mínima es un subsidio que da el Estado, que es cierto que hoy es bajo, que nadie vive con 300.000. Tampoco viven con su jubilación aquellos que han trabajado y han aportado 40 años, porque no le alcanza para vivir. Que esa es Hoy, otra discusión, claro, ¿no? que es lo que yo siempre planteo. Hoy hay que pensar que la jubilación es un ingreso, pero que vamos a tener que seguir trabajando después de que nos retiremos Bueno, del la trabajo. proyección de vida nos va llevando Nos va
nos va llevando en mejor estado, ¿no? En mejor estado, y hoy una persona de 60 o 65 son personas que todavía están activas y que pueden trabajar, quizás en menor horario, quizás en un trabajo independiente. Yo siempre digo, hay un oficio que uno o algo que aprendió durante su vida en su trabajo que lo puede aplicar en algún pequeño emprendimiento. Los emprendimientos no son solo para la gente joven. Hoy hay emprendimientos de gente mayor, sí, que hacen o masa o torta o empanada los fines de semana, o manualidades, artesanía. Hay mucho, vimos incluso hace poco en Salta, en el centro de convenciones, una importante feria de emprendedores. Entonces los emprendedores también es para aquellos que se jubilan, empezar a buscar una actividad que me permita ser activo y tener un ingreso que me ayude en la jubilación. Exacto. Perdón, tengo una pregunta acá, dice, ¿se puede cobrar una pensión por invalidez y una jubilación? O sea, los dos beneficios. Éxito en el programa y saluda al señor Segó. Muchas gracias. No, no se puede. Recordemos que las pensiones por invalidez, pensiones a la vejez o pensiones de madre de 7 hijos son pensiones no contributivas. ¿Qué quiere decir? Que es para personas que han trabajado pero que no le hicieron los aportes, que han trabajado siempre en negro, que tienen ese problema ya sea de una discapacidad o son mayores de edad y no han podido obtener un beneficio. Es más o menos ahora similar la pensión a la vejez a lo que es la PUAN. Pero la invalidez es un tema. Hoy en Argentina hay 1.800.000 personas que cobran pensión por invalidez. No hay, de las cuales serán reales. Claro, no hay país que cobren tantas pensiones por invalidez. Entonces ahí está pasando algo. Hoy me parece que viene el Estado, retire, pero solamente una vez que compruebe que la persona la cobre regularmente. Que no vayan a cometer el error de sacarle a un discapacitado que realmente necesita el beneficio. Están haciendo auditoría, vamos a ver los resultados de la auditoría, pero si el Estado administra mejor los fondos, ¿y qué quiere decir administrar? Pagar al que realmente lo necesita. O sea que si de ese trabajo que se está haciendo de auditoría se logra comprobar que un buen porcentaje se da a la baja porque no están discapacitados. Eso se lo puede distribuir a otros. Claro. Exactamente. Así lo tiene que ver también. Entonces, la gente, a la consulta que iba, si yo tengo una pensión por invalidez y después llega una jubilación, me van a quitar la pensión, porque la jubilación es siempre incompatible con cualquier beneficio no contributivo. La jubilación es un beneficio contributivo. Al tener un beneficio, pierdo directamente la pensión. La pregunta que nos hacen de manera reiterada también los jubilados es, ¿qué pasa si yo soy jubilado y luego quiero volver a trabajar? ¿Se puede? Sí, por supuesto. Es más, hoy diría que es recomendable que vuelva a trabajar. Desde el punto de vista de la salud es aconsejable. Hay muchos estudios en neurología que dicen que cuando uno se retira del trabajo es aconsejable trabajar. Y ahí sí abro las puertas e invito a aquellos jubilados que tienen tiempo a acercarse a distintas instituciones, fundaciones sin fines de lucro. Nosotros hoy actualmente, yo estoy trabajando en Fundación Salta, pero hay muchas fundaciones, puedo nombrar Fundación Ampuy, que trabajan por los chicos vulnerables que no tienen educación. Es decir, uno puede a cierta edad, una vez que ya tiene un ingreso, empezar a hacer actividades sin fines de lucro. Y también actividades con fines de lucro, ¿para qué? Para que me ayude a vivir un poco mejor. La jubilación, todos sabemos que cuando nos jubilamos baja bastante el ingreso. No, y hay gente que está muy activa, y claro, muy entonces, buen estado físico. Lo que hay que hacer es reprogramarse, como digo yo, volver a reprogramar, es como el GPS, lo reprogramás y volver a hacer un plan de vida que puede ser con actividades sin fines de lucro, y si yo necesito ingreso, bueno, buscar actividades hoy, independiente, hoy digamos, las redes sociales permiten a muchas personas trabajar en temas de emprendimiento, porque pueden llegar a distintas ciudades, ya no hace falta vender productos en Salta, uno de Salta puede vender productos a distintas provincias. Por eso tienen que aprender a usar el telefonito. O tener algún chico que lo ayude a hacer eso, hacer los cursos, yo he visto que de la municipalidad están haciendo cursos, hay muchas instituciones que hoy están ayudando a las personas mayores a amigarse con esto que llamamos las redes sociales, el WhatsApp, el Instagram, que tanto miedo le tiene. Que cada vez es más sencilla. Recordemos que no hay que tenerle miedo. Por supuesto, como todo en la vida cuesta aprender. Yo siempre digo, a un chico joven le costaría seguramente hoy utilizar un aparato viejo, ¿sí? Yo siempre digo un tocadisco. Si vos le das, no lo sabes. Bueno, a los mayores nos cuesta la parte también
digital o la parte de redes sociales. Pero todo se aprende con paciencia y hay muchas instituciones que están haciendo mucho por los jubilados, así que yo le pido que se acerquen tanto a los centros vecinales, a los centros de jubilados, como a la Fundación Salta, para que puedan ser activos, que puedan dar y aquellos que tienen un poco mejor puedan ayudar a los que están más desprotegidos. Guillermo, el próximo domingo 15 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia y el Maltrato a la Vejez. Me gustaría, antes de cerrar, que compartas con toda nuestra querida audiencia una reflexión y tu mirada, ¿no? Sí. Que tanto conoces y tanto sabes sobre el maltrato, una palabra tan dura, el abuso Sí. tan duro, pero real. Exacto. ¿Qué reflexión tenés para compartir? Y bueno, en esto somos responsables todos los argentinos de cualquier lugar donde estemos. Entonces yo siempre digo, ayudar al otro es acercarse, hablar. Hoy la violencia no solo es la que conocemos por ahí, que cuando vemos que hay una agresión directa física. La violencia también se da cuando el Estado ignora a los adultos mayores. Cuando nosotros también vemos pasar un adulto mayor y no lo ayudamos. Eso también es violencia a los adultos mayores. Entonces, que cada uno pueda poner un granito de arena. Si tenemos un vecino, tenemos un conocido que sabemos que vive solo, que no tiene familia que lo pueda ayudar, no cuesta nada acercarse a esa persona Empatía. y brindarle esa empatía de decirle, bueno, si yo voy al súper, te hago la compra del supermercado y te la arrimo. Claro. Entonces, seamos empáticos con aquellas personas, sobre todo que están solas. Lamentablemente hay muchas personas mayores que se han desconectado de sus familiares y que hoy no tienen una ayuda. Todos en cada uno en nuestros ámbitos donde vivimos tenemos a alguien que conocemos, bueno, ayudar. Y si son familiares, con más razón. Con más razón. Con más razón acercarnos. Entonces la violencia no solo es la física, sino ignorar es violencia a los adultos mayores. Bueno, te decía la última y con esto nos Sí. despedimos, pero nunca te podemos despedir definitivamente porque siempre, bueno, la gente interactúa con nosotros. Tenemos una llamada al aire antes de que se Sí. vaya Guillermo del programa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Buenas tardes, Cecilia. Te habla Milagros. Milagros. Tuve el gusto de conocerte. Y le hago una pregunta a usted y al señor Segón. Yo soy profesional de la salud con un aporte de 40 años. Mi bolsillo recibe nada más que 380.000. Sin bono, sin nada. No cobro ninguna otra pensión, no tengo propiedad, autos, nada. Tengo hijos nada más, pero bueno. Me parece que para mí es un insulto mi sueldo después de haber trabajado 40 años en salud como profesional. Muy bien. Vamos a hacer justamente un análisis de esta situación. Le pido que por favor corte la llamada si liberamos la línea. Me parece que la situación de ella debe ser de muchísimos argentinos. Sobre todo aquellos argentinos que han aportado 30, 40 años. Yo atiendo muchísima gente de salud, de la parte social, que han sido empleados, que han trabajado en hospitales, que en la época de la pandemia han puesto en riesgo su propia vida y hoy el Estado se olvida de ellos. Por eso digo, estos casos que han ido a la justicia ya ha fallado en Salta, las dos cámaras federales, que a los jubilados le han sacado de su bolsillo el 50% de su ingreso. Esta señora que habla, que cobra casi 400.000 en bruto, hoy su jubilación debería estar por lo menos en el doble. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que tiene que ir a la justicia, para eso necesita un abogado, tiene que esperar 3, 4 años en juicio. Por eso es que yo critico esta ley, porque el Congreso podría haber dicho en esta ley, en el proyecto de ley, que la deuda que tiene el Estado con los jubilados es más del 50%. Está bien, no la puede pagar el Estado, le demos un plazo de 3, 4 años, pero que el Poder Legislativo le obligue al Poder Ejecutivo a por lo menos a cancelar esa deuda en un plazo razonable para que le dé posibilidades al gobierno conseguir la plata y pagar. El gobierno que venga, que continúe. Y que continúe, no claro. nuevo. Acá no es que comience nuevo, no es que acá sube Milei y todo lo que hizo Claro, Fernández ese acá. es el problema, no tenemos continuidad de políticas públicas. Y los legisladores, vuelvo a decir, se pongan a trabajar. Si no saben, que se hagan asesorar por personas, hay muchos especialistas en el tema previsional y que conocen la realidad de los jubilados y le van a decir claramente cómo tienen que pagar el bono. Claro. Si ellos escuchan a la realidad y ven cuál es la realidad, seguramente van a poder mejorar la situación del bono. Gracias, Guillermo, como No. siempre, tan Y amable. lo último, yo me Sí. despido, pero la semana que viene me gustaría invitarte y invitar a todos tu televidentes, porque vamos a hacer una nueva reunión en Fundación Salta para
asesorar y ayudar a aquellos jubilados que están con esta duda si hacen juicio o no. Bien, vamos ¿cuándo a es la dar cita? la semana que viene, después te voy a pasar para que Bueno. la podamos comunicar y si no en las redes sociales de este Vamos a programa compartir. todavía no tengo la fecha confirmada, pero vamos a dar una charla totalmente gratuita. Por ahí vamos a poner para ayudar a alguna institución que lleven algún alimento o algo. Buenísimo. Pero vamos a dar una charla y en esto la voy a invitar a Cecilia, que siempre es muy interesante compartir con ella este tipo de ámbitos. Gracias. Muchas Siempre gracias. tan generoso y un comunicador que también ayuda. Con esto cerramos el segundo bloque. Esto es Comunicar para Ayudar. No se vayan porque volvemos con más información.